Como es conocido, la doctrina social de la Iglesia tiene que acomodarse a las respectivas circunstancias sociales, económicas y políticas de la época en la que se desarrolla. Siendo así, estaría prudente conocer el contexto histórico de la época de los inicios de las sociedades industriales, siglo XIX, ya que la encíclica Rerum Novarum es escrita por esta época. Durante estos años, la sociedad iniciaba su proceso de industrialización en un sistema que a escala beneficiaba solo a unos pocos. Por lo tanto, gran parte de la población habitaba en condiciones precarias y de explotación laboral. El obispo alemán von Ketteler notó esta injusticia e hizo un llamado a todos los obispos alemanes, expresando la situación, y logró que la Iglesia notara la necesidad de más justicia para las personas, demostrando la tarea social que ésta debería afrontar, teniendo como base la idea de que al ser hijos de Dios, todos deberían ser tratados con dignidad. Años más tarde, el Papa León XIII siente la necesidad de enfrentar esta situación mediante la Iglesia Católica, para luego publicar la encíclica Rerum Novarum el 15 de mayo de 1891, que sería la base para el desarrollo de las futuras encíclicas de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum buscaba el bien común y la justicia social, dando un golpe fuerte al mundo, demostrando que la Iglesia no se debe ocupar solo del culto religioso. Tiempo más adelante, aparece la encíclica Quadragésimo Anno, el 15 de mayo de 1931, escrita por el Papa Pío XI. Su contexto histórico se enmarca en unos años después de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de la Unión Soviética, donde las ideologías comunista y fascista estaban entrando a la política mundial, además de un contexto en donde se trataba la religión de manera despectiva. Por lo tanto, Quadragésimo Anno nace con el ideal de ayudar a complementar y honrar a Rerum Novarum, escrita 40 años antes, enfatizando en algunos puntos esenciales para el correcto desarrollo y funcionamiento de la doctrina social de la Iglesia, más específicamente en la equidad y la dignidad de los trabajadores y personas naturales. Continuando con la línea del tiempo, encontramos a Juan XXIII, con Mater et Magistra, publicada el 15 de mayo de 1961, y Pacem in Terris, publicada el 11 de abril de 1963. Estas dos se desarrollan en un contexto histórico bastante fuerte, ya que durante estos años posteriores a la devastadora Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en una situación de recuperación tanto económica como política y social, además de estar en plena Guerra Fría con las rivalidades de Estados Unidos y la Unión Soviética, con el capitalismo versus el comunismo, por el control ideológico del mundo. Un ejemplo de ello es la construcción del muro de Berlín y la guerra que en Asia se enfrentaba, la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, básicamente debidas a esta problemática ideológica que se evidenciaba en el mundo. Ya teniendo claro el contexto histórico, el Papa Juan XXIII en Mater et Magistra expresa ampliadas las enseñanzas anteriores. Sin embargo, resalta la intervención económica del Estado como fuente principal para el desarrollo económico y social. Dice que las personas deben de contar con un apoyo del Estado que les estimule la creatividad y las habilidades, para poder así tener una vida feliz, pero esto sin dejar al lado el hecho de que la labor no se debe apartar de los valores de la vida humana. Luego de esta, nace Pacem in Terris, que va más relacionado con la situación política y bélica que vivía la sociedad en estos tiempos, debido a que acontecen muchas situaciones políticas, sociales y guerras muy impactantes en estos años cercanos. En ella se puntualiza la paz mundial como medio fundamental e inexorable para la correcta defensa de los derechos humanos. También habla de las relaciones humanas e internacionales, en donde resalta la independencia política de los pueblos, la dignidad de las personas y la dignidad política de los estados, estableciendo reglas que van en pro de buscar el bien común. Luego de la muerte del Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, en un escenario social similar, Guerra Fría activa, Guerra de Vietnam a punto de finalizar y conflicto ideológico sin resolver,
Este pontífice escribe unas encíclicas, la primera, llamada Populorum Progressio, publicada el 26 de marzo de 1967, una segunda, que es Octogésima Advenies, publicada el 14 de mayo de 1971. Además de esto, promulga otra, llamada Gaudium et Spes, y esta fue en el año 1973. Por un lado, su escrito Populorium Progressio se puede traducir en desarrollo de los pueblos. Allí expresa que hay una inminente necesidad de promover el desarrollo de los estados, denunciando el desequilibrio económico entre ricos y pobres, puesto que en una sociedad con tendencia a la globalización se debe rescatar a la economía en general sin dejar al lado a algunos sectores, como era el caso del sector agropecuario, en el cual se le notó un amplio retroceso. Por segundo, en Octogésima Advenies, él trata de darle un sentido más amplio a la doctrina social de la Iglesia, al aumentar y de cierto modo crear conciencia por el respeto, la solidaridad y la ayuda al enseñar a crear, laborar o producir. Él se puntualiza acá, ya que afirma que esto aumenta la calidad de vida de las personas, empujando a estas a disfrutar de su vocación, llegar a lo que les genere gozo, sin embargo, a no dejar a un lado la organización de medios de producción. Por otro lado está Gaudium et Spes, cuyo nombre traducido sería gozo y esperanzas. En este se habla, como en la mayoría de los derechos humanos, solo que desde un punto de vista de sociabilidad humana y cristiana, además de un ángulo inclusivo, lo que nos lleva a un desarrollo cultural y social más amplio. Se enfoca en gran parte en la creación y amor por la familia, en el matrimonio, ya que es la base social que lleva al desarrollo de una nueva sociedad y a avances a nivel socioeconómico. En pocas palabras, se toma a la familia como eje central de la sociedad, para luego con ella promover el evangelio, la confianza, la justicia y la no violencia. Si avanzamos un poco en el tiempo, nos encontramos a Juan Pablo II con Laborem Exercens, publicada el 14 de septiembre de 1981. Esta en un contexto histórico donde todavía estaba el mundo enredado en el conflicto ideológico entre capitalismo y comunismo, con la Guerra Fría todavía en actividad. Sin embargo, la ideología capitalista estaba ya casi instaurada como dominante, generando un mundo sumido por el desempleo y las pocas oportunidades, diferencias en clases sociales e injusticias políticas. En esta encíclica, que forma parte del compendio de la doctrina social de la Iglesia, se pone a la concepción del hombre desde el trabajo, pues habla que el laborar es una clave para la vida humana, por el hecho de que en cierta medida esto imita la acción de Dios y dignifica al trabajador. Juan Pablo II aclara que el trabajo debe ser en condiciones dignas, con buen trato y fe. Además, testifica que es trascendental educar al joven en ambientes sanos, espirituales y favorables, para en un futuro no castigar al adulto. Estas fueron algunas problemáticas y temáticas sociales que realmente fueron más trascendentales para el desarrollo social de la humanidad. Por ello, las encíclicas anteriormente resaltadas fueron las fundamentales para el correcto desarrollo y o solución de estas problemáticas enmarcado en la doctrina social de la Iglesia.